Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Merlin Properties. Y en el día de hoy vamos a analizar una empresa que me pedisteis a través de los comentarios, sugerencia la cual agradezco enormemente y espero que os sea de mucha utilidad. La empresa que vamos a analizar en cuestión es una REIT, lo cual es una empresa que trata de adquirir bienes inmuebles y alquilarlos de forma que obtengan unos ingresos recurrentes, ¿vale? En forma de alquileres, de rentas, y por lo tanto es una empresa que sé que os gusta bastante este estilo o modelo de negocio porque es la verdad muy conservador y bastante controlable y predecible. Y Merlin Properties tiene una capitalización bursátil de unos 3.700 millones, un PER de 16 veces beneficios según datos de Google y reparte un dividendo del 5,62%. Fijaros en el year to date cómo se deja un 12% aproximadamente. En el último año la empresa ha perdido un 16,33% y en los últimos 5 años sí que es verdad que la empresa ha perdido un 40% redondeando al alza, pero es una empresa que, digamos, se ha comportado un poquito a la par del IBEX 35. Y esta compañía, la verdad es que habéis de ser conscientes que es una empresa que va a crecer lentamente, a no ser que empiece a adquirir bienes inmuebles pues, mediante deuda o ampliación de capital, porque necesitará recursos del exterior para poder financiar este crecimiento. Es la única forma que tiene de incrementar sus ingresos porque necesita estos activos nuevos que le generen estas rentas. También podría adquirir otras sociedades terceras, ¿vale? Para anexionarlas a sus cuentas de resultados, pero sin embargo, del mismo modo que necesitaría financiación para adquirir bienes inmuebles, también la necesitaría para adquirir otra sociedad. El caso es que, fijaros como las ventas no se espera tampoco que crezcan mucho para el año 2023, 24 y 25, pues el único mecanismo que tiene de incrementar sus ventas es actualizar el valor de las rentas actuales que tiene, es decir, incrementar por el IPC o, según acuerdos con sus clientes, pues un incremento de la renta para permitir que las ventas se expandan. El caso es que estas compañías suelen tener unos ingresos bastante recurrentes y predecibles, porque al final de cuentas son contratos a largo plazo, ¿vale? Son bienes inmuebles estratégicos muy grandes y se suelen firmar contratos pues, a largo plazo y suelen ser la única forma de disminuir estos ingresos es mediante la cancelación de contratos, como podemos ver que aquí ha perdido rentas por TRI. El caso es que la única forma de incrementar estas rentas, como hemos dicho anteriormente, es mediante la adquisición de nuevos inmuebles o bien por el incremento de las rentas, ¿vale? Por renovaciones de contratos, pues en base al IPC o incluso por la actualización de la renta porque una zona en concreto pues ha incrementado su valor. Otros KPIs que deberíamos de fijarnos, pues la ocupación que tienen, ¿vale? Vemos la deuda financiera que tiene, los plazos, los vencimientos y si tiene un tipo de interés bastante elevado. Por lo general, las REITs suelen tener bastante deuda porque están financiando sus activos o inversiones inmobiliarias de forma, o sea, que con deuda financiera. Y esta empresa en cuestión, ¿qué es lo que alquila? Pues entre otras cosas, oficinas, logística, centros comerciales y otros, bueno, que apenas tiene peso relevante dentro de las rentas que genera la compañía. Fijaros que las mayores rentas provienen de oficinas y de centros comerciales. Sin embargo, logística pues tampoco está tan mal. Y pese a la disminución de la ocupación que tiene la empresa por 28 puntos básicos, vemos cómo los alquileres ayudan a compensar esta disminución de la ocupación. Por lo tanto, bueno, en este aspecto lo valoro positivamente, pero habrá que ir haciendo seguimiento a esta ocupación de aquí y que no sigan disminuyendo, porque al final de cuentas acabará afectando al negocio. Lo interesante es que esto se mantenga, incluso se incremente, ¿vale? Para poder generar mayores rentas y mayores beneficios para la compañía. En cuanto al desglose de las rentas por oficina, vemos que la mayor parte de los metros cuadrados que tiene la empresa en oficinas es en Madrid, seguidos de Barcelona y Lisboa en menor medida, pero la mayor parte de su negocio se encuentra en la capital española. En cuanto a logística, sucede algo similar que en las oficinas, por lo tanto, la mayor parte de su negocio está concentrado en esa área geográfica y que está tratando de expandirse en otras áreas más metropolitanas, ¿no? Porque veamos que no está centrándose en zonas, digamos, pues, imaginaros Tarragona, por Andalucía, sino está en las, digamos, capitales o ciudades más pobladas de España. Y bueno, tras analizar un poquito los datos que nos facilitaba la compañía en este reporte, nos adentramos ya a la cuenta de resultados donde vamos a poder valorar ya más cómo ha sido la evolución del negocio de esta empresa durante el primer trimestre del año 2023. Vemos que lo estamos comparando con el primer trimestre del año 2022, por lo tanto, bueno, no podremos contemplar una evolución respecto al inicio del periodo, pero sí vamos a poder valorar
una comparativa de los mismos ejercicios en 2 años distintos. Por lo pronto vemos como las rentas se incrementan un 7,2%, lo que decíamos, el 52% de las rentas proviene del segmento de las oficinas y un 28% de los centros comerciales. Por lo tanto, estos son los dos segmentos más importantes para la compañía y pese a que nos interesa que todos los negocios de la empresa evolucionen favorablemente, los que de verdad nos interesa que no vayan mal son estos dos porque es donde mayor parte tiene o mayor volumen de inversión tiene concentrada la compañía. En cuanto a los demás gastos de explotación, vemos que son unos gastos fijos bastante bajos en relación a las ventas o a las rentas, mejor dicho. El caso es que únicamente necesitan una sede para poder gestionar todas estas inversiones y asegurarse de que funcionan correctamente. Por lo tanto, no debería de haber muchas variaciones en estas partidas de aquí y fuesen evolucionando un poquito al ritmo de la inflación, que no hubiese grandes variaciones, ¿vale? Desviaciones que provocasen que la empresa fuese menos rentable. El caso es que ya veíamos en la parte inicial del reporte, pese a que no he hecho mención de ello, que la empresa goza de unos márgenes bastante elevados. Si os fijáis, la empresa tiene un margen neto del 55,46% en este periodo del año. La verdad es que la cosa ha sido pues interesante, tiene un margen bastante elevado y sin embargo hay una disminución negativa respecto al año anterior y luego lo comentaremos con más detenimiento. Si nos fijamos, vemos que la empresa tiene gastos financieros de 19,7 millones, estos disminuyen respecto al año anterior, esto es interesante. Vemos que la empresa por lo general no tiene muchos más gastos que acaben influenciando al resultado y es que la empresa pues podríamos ver o contemplar, al menos en el estado de cambio de patrimonio neto, o incluso algunas la ponen en la cuenta de resultados, variaciones en los valores de las inversiones inmobiliarias que tiene la empresa activados en balance. Este sería totalmente normal ver variaciones, ¿vale? Porque se suele poder medir el valor de las inversiones, pues porque hay comparables, ¿vale? Se puede buscar un múltiplo aprobado por algún auditor o algún consultor externo, el cual pues asegure que ese valor de ese activo se ha incrementado respecto al año anterior o ha disminuido por algún motivo, porque hay datos objetivos que se puedan contrastar. El caso es que en esta cuenta de resultados no vemos grandes variaciones y el caso es que no afectan al resultado y esto, bueno, vamos a valorarlo positivamente. No tenemos el estado de cambio de patrimonio neto para poderlo valorar y en el balance de situación tampoco vamos a tener una comparable del periodo de inicio del periodo para ver qué es lo que ha sucedido. Tampoco tenemos un estado de flujos de efectivo en este reporte, por lo tanto no vamos a poder ver cómo ha distribuido su dinero, ¿vale? Únicamente lo podríamos hacer comparándolo con el anterior reporte y no podemos ver si lo ha empleado mucho en CAPEX, si ha empleado mucho en pago de deuda, en pago de dividendo o qué es lo que ha sucedido, ¿vale? No podremos valorarlo. Sin embargo, podemos comparar con el año anterior en la cuenta de resultados si vemos que con menos ventas ganábamos mucho más, ¿vale? Ganábamos casi 30 millones de más. El caso es que teníamos unos 17 millones de resultado de actividades discontinuadas que son negocios que se han enajenado, que se han vendido y que ya no forman parte del grupo, al menos en este periodo de aquí, y ya se estaban contemplando en el año anterior. Por lo tanto, entiendo yo que habrá habido desinversiones, ¿vale? Y estos, pues, a lo mejor se han utilizado para amortizar deuda financiera. Esto, pues, me parece totalmente lógico en el caso de que hubiesen visto que un activo, pese a generar beneficios, no es estratégico, no está enfocado en la línea de sus objetivos y por lo tanto se deshagan de este negocio, de estos activos, para centrarse en lo que les interesa. También podría llegar a ser que la empresa estuviese muy endeudada, se viese obligada a vender estos activos o que ya tuviese una plusvalía lo suficientemente atractiva como para deshacerse de este negocio y pues por lo tanto, pues estupendo, porque ya se centraría en nuevos proyectos. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo del año 2023. Fijaros cómo no tenemos un comparable, al menos en esta tabla que nos facilita la compañía, para poder ver cómo ha evolucionado pues prácticamente todas las partidas contables de la compañía. Sin embargo, bueno, vamos a valorarlo con la información que tenemos y sacarle unas conclusiones bastante interesantes. Como siempre, vamos a intentar empezar con la liquidez de la empresa. Vemos que la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, tiene una tesorería bastante tensionada, especialmente por esta deuda a corto plazo de 807 millones de euros. Tened en cuenta que únicamente tenemos 430 millones de efectivo y por lo tanto, si el día 1 de abril venciese esta deuda, no podríamos pagarla. El caso es que
tenemos que tener en cuenta que dentro del pasivo corriente se engloba todos los vencimientos de deuda a corto plazo inferiores a un año. Por lo tanto, podríamos estar hablando del día 361, ¿vale? O sea, casi un año completo, que aún no llegaría el vencimiento de deuda. Por lo tanto, la empresa puede ir generando recursos e ir incrementando su caja, a no ser que lo pague con dividendo. Lo que pasa es que con esta información de aquí, ¿qué podemos concluir? Fijaros que, que apenas tiene muchos deudores comerciales, algunos sí que los tiene, pero que a final de cuentas no se le acumula mucho saldo aquí. Hay que ver cómo evoluciona esta partida aquí porque la morosidad también es bastante clave en estas empresas. A veces no se tiene en cuenta, ¿vale? Y se factura la renta, pero no se cobra. Eso sería un problema a largo plazo y son importes bastante grandes y difíciles de cobrar en el caso de tener realmente un cliente moroso. Con este efectivo aquí no pagamos la deuda, por lo tanto, solución bastante probable a mi modo de ver. Reclasificación de la deuda a largo plazo, ¿vale? Una refinanciación y pues en función del tipo de interés que haya en el momento, pues será más caro o más barato. Sin embargo, a día de hoy veo un poco complicado, al menos tened en cuenta, si el día 1 de abril nos venciese esta deuda, no podríamos pagarla, al menos con los recursos a corto plazo que tenemos aquí. En cuanto a los activos no corrientes, vemos que hay la mayor parte de nuestras inversiones concentradas en inversiones inmobiliarias. Bueno, totalmente lógico si estamos hablando de una REIT, una empresa que invierte en activos inmobiliarios para alquilarlos, pues es totalmente normal que la mayor parte de su activo esté concentrado aquí. Raro sería todo lo contrario, que una empresa REIT no tuviese apenas o baja representación dentro de este activo de inversiones inmobiliarias. Vemos otra parte de inversiones contabilizadas por el método de participación. Son empresas en las que la Merlin Properties está participada, pero no tiene el 100% de ella y no tiene pues el control. Por eso no la contabiliza aquí y no la consolida. El caso es que se queda aquí, ¿vale? En esta partida aquí, porque tiene una representación significativa, si no serían unas inversiones sin más aquí, ¿vale? Inversiones pues financieras. El caso es que tiene una participación relevante y, bueno, son 508 millones, es una participación importante y hay que tener en cuenta que estas pues ya se irán viendo, pero bueno, pueden evolucionar favorablemente o bien, si la empresa lo considera, también se podría deshacer de ellas, ¿vale? En el caso de, pues veo que esta solución de aquí de la deuda no la puedo solucionar, me deshago de ella, pues la vendo, imaginaros por el mismo valor contable, me bajan 500 millones de euros aquí, tengo 900, pago la deuda a corto plazo y espero ya a generar caja para que mientras vaya pasando el tiempo, esta deuda se reclasifique al corto plazo y seguir pagándola. No tendría mucho sentido, bueno, a mi modo de ver, ir anticipándose al pago de deuda a no ser que estuviese desorbitada, ¿vale? Que luego ya entraremos a valorar si esta deuda es elevada o no. El caso es que, bueno, la empresa, por lo que vemos aquí en cuanto al activo, ¿vale? Pues vemos muchas inversiones inmobiliarias. Estas inversiones inmobiliarias son superiores a la deuda financiera, por lo tanto, también lo valoro bien, porque significa que si nos deshaciésemos de participaciones, activos o bienes que tenemos alquilados, pues podríamos amortizar deuda. En el caso, pues más extremo, ¿vale? No lo aconsejo yo a ninguna empresa deshacerse de esos activos clave para generar ingresos para pagar deuda, porque al final, pues te has endeudado para nada, ¿vale? Has pagado unos intereses para algo que al final te has visto obligado a, pues, cancelar anticipadamente porque no te ha ido bien. Es síntoma de fracaso, ¿vale? Cuando una empresa, bueno, cogerlo entre comillas, pero cuando una empresa se ve obligada a vender activos estratégicos para amortizar deuda, estamos hablando de que la estrategia no le está yendo muy bien, no ha podido ejecutar bien su proyecto, su estrategia, y por ello pues se ve obligada o forzada a deshacerse de activos los cuales antes intentaba o quería que fuesen estratégicos para generar beneficios a largo plazo y al final se ha visto obligada pues a deshacerse de ellos para amortizar deuda. No está siendo el caso, ¿vale? Estoy hablando en el supuesto. Y luego vemos una empresa que tiene un 35,09% de su pasivo en patrimonio neto. Esto es interesante. El 50% de este patrimonio neto viene por las reservas de beneficios, por lo tanto esto es muy interesante y esto es bueno. Pero luego vemos el 50% pues, por prima de emisión y tened en cuenta que es una empresa, ¿vale? Que de momento, pues con este dato de aquí está pues capitalizada, tiene una deuda importante, fijaros que deuda a largo plazo más impactante, bueno, es alta, es normal también verlo esto así en las rates, pero bueno, positivo que nuestros activos
de aquí son superiores, por lo tanto esto se va a poder gestionar. Con una buena previsión, eh, si no queremos desaparecer y nos vemos obligados a vender activos, como mencionábamos anteriormente, venderemos algún activo y pagaremos deuda. Además, a la par, esperemos que la empresa siga generando beneficios y generando cash. Este cash pues acabará generando, pues, utilizándose para pagar dividendo y para amortizar deuda. Y bueno, vamos a hacer unos cálculos. Vosotros corregidme si me equivoco, ¿vale? Porque yo a veces veo tantas cosas que ya me mareo. Pero tened en cuenta que tenemos 89 millones de EBITDA, ¿vale? Voy a suponer que estos se mantienen constantes en los próximos 3 trimestres, por lo tanto voy a decir que se genera un EBITDA de 356 millones de euros. Tened en cuenta que tenemos unos 4.000 millones de deuda neta, divididos por 356, es una EBITDA, una deuda neta EBITDA de 11,2 veces, que es bastante elevado. Tened en cuenta que en las empresas REIT suele ser o se suele permitir un endeudamiento mucho más elevado, por lo tanto hay que tener en cuenta esto, pero sin embargo es una deuda bastante elevada. Hay que tener en cuenta, lo dicho, que tienen un tratamiento distinto a otras sociedades, porque estas tienen como garantía estos inmuebles, ¿vale? Es como un préstamo hipotecario para nosotros los particulares. No es lo mismo un préstamo al consumo que un préstamo hipotecario, porque suele haber menos riesgo al haber un activo pues grabado, ¿vale? Y utilizado como garantía. Bueno, así a modo de resumen, la empresa, pues, bueno, en cuanto a cuenta de resultados la he visto muy bien. En cuanto a activo y pasivo, pues he visto algunas cositas que no me gustan, especialmente este fondo de maniobra y esta deuda bastante importante. Sin embargo, no considero que no sea gestionable. Lo van a poder gestionar perfectamente. El caso es que veremos cómo lo gestionan y si esto acaba reportándose en valor para el accionista. Estrategia a seguir para los que sean accionistas o los que quieran entrar. A priori, yo veo que la empresa desde sus inicios ha mantenido cierta lateralidad, salvo esta gran caída de aquí, ¿vale? A raíz del COVID, como todos ya sabemos, caída la cual no ha recuperado, pues aún se encuentra en zona baja, incluso muy cerca de mínimos, ¿vale? Veremos esto como un valor atípico y vemos que esta zona la ha mantenido varias veces, por lo tanto es una zona muy importante y por eso os puede llegar a interesar ahora mismo. La empresa, pues mientras vaya evolucionando favorablemente en sus estados financieros, mientras vaya gestionando bien este incremento de las rentas, siga obteniendo beneficios y en cierto modo se centre en amortizar esta deuda, ¿vale? Pues va a ir haciéndolo bien. El caso es que, bueno, muchos de vosotros, pues a lo mejor ya estáis y pues si estáis en esta zona aquí, promediar por esta zona de aquí ahora, no lo veo descabellado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribíos y hasta pronto.